Restorative.com. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tessy Hades y estoy, como siempre, con ustedes estos viernes a las 12 de la mañana. Soy maestra certificada del método Iyengar y espero que todos estemos sanos, contentos y felices de ver esta entrevista. El día de hoy vamos a tener en Facebook Live de la Asociación de Yoga Iyengar y en proyectateradio.com a un invitado muy interesante. Si necesitas o tienes una pregunta o quieres escribir algo, por favor hazlo ahí en el chat del Facebook o en Proyectate Radio, donde viene la parte de chat. Entonces les cuento, para rápido entrar, porque tenemos muchísimas preguntas para él, que tengo a Roger Cole aquí en nuestro programa. Roger es un invitado muy interesante porque él, bueno, además de ser maestro certificado Iyengar, reconocido internacionalmente, él se entrenó como científico en el instituto, bueno, perdón, primero se entrenó como Iyengar, como maestro Iyengar en el Instituto de San Francisco y en Pune, India, pero además él es egresado de la Universidad de Stanford y de la Universidad de California. Roger ha enseñado desde 1975, pero se ve súper joven, no sabemos cómo hizo, seguro la yoga restaurativa. Y él reside en Del Mar, California, donde normalmente daba clases y ahora las está dando online. Se especializa en anatomía y fisiología del yoga y él es muy interesante porque ha hecho muchas investigaciones acerca del yoga restaurativo, de la relajación, del sueño y de esta cosa que se llama ritmo circadiano. Él nos va a explicar en un momentito. Ha hecho muchísimos artículos como investigando acerca del yoga y sus beneficios. Ha entrenado muchos maestros y también fisioterapeutas y ha dado pláticas a médicos. Y bueno, estamos muy contentos de tenerlo aquí. Hello, Roger. Are you there? Hello. Estoy contento de estar aquí también. I'm happy to be here. Mucho gusto, Roger. Very welcome. Eres muy bienvenido. ¿No? La comunidad mexicana, the Mexican community, the Iyengar community was waiting for you. Estamos esperándote para escuchar todas tus enseñanzas. We want to listen to everything that you have to say. Thank you. Yeah, so we will start right away because I have lots of questions. And voy a decir primero en español la pregunta y luego en inglés. Entonces, mucha gente comienza a practicar el yoga Iyengar por su enfoque en la alineación. ¿A ti qué te trajo, qué te enamoró, por qué te atrajo este método? So many people, Roger, are drawn to Iyengar yoga because of its focus on alignment, right? So what attracted you to this method? When I started yoga, I was studying out of books and just feeling the experience. And I loved the experience of how it changed the way I felt. Cuando estaba estudiando yoga, empecé a través de libros y lo que me encantaba es la sensación de cómo se me cambiaba mi estado de ánimo. After about 4 years, I took my first Iyengar class. Después de 4 años, tomé mi primera clase Iyengar. And I felt how powerfully the poses changed the way I felt in such a good way. Y sentí muy poderoso cómo cambió para bien mis posturas. And I learned for the first time how important it was to align the postures correctly to get the effects. Y por primera vez entendí lo importante que era tener la alineación para hacer las posturas correctamente. So that was how long ago? ¿Cuándo fue eso? My first Iyengar class was in 1978. Oh my God.
La primera clase a Iyengar en 1978. You look so young. Te ves tan joven. Gracias. Thank you. Estaba diciendo en la biografía que a lo mejor por tanta yoga restaurativa, maybe so much restorative practice, right? You look super young. Yes, well, the restorative yoga certainly helps. Sure. Sí ayuda esta yoga restaurativa. So the second question that I want to ask you is, because you are, I'm going to say it in Spanish, I'm sorry. ¿Cómo uniste tu mente científica al arte del yoga? ¿Cuál ha sido el mayor beneficio para ti y por ende para tus alumnos que has obtenido por entender el yoga desde esta perspectiva de ciencia y de anatomía? So you have a scientific background, right? Yes. So my question is, how do you put together your scientific mind with the art of yoga? And what has been the biggest benefit for you and therefore for your students that you have obtained by understanding yoga through anatomy? So the way I put it together is I see similarities and differences between yoga and science. And there's an overlap of the two. Encuentro similitudes y diferencias entre la ciencia y el yoga y se transponen, se traslapan. The most important similarity is that they both seek the truth. Y la más importante similitud es que las dos buscan la verdad. And they both use very careful observation to seek the truth. Y las dos usan muy careful es como muy cuidadosa la observación para entender la verdad, para buscar la verdad. And the biggest difference is that yoga comes from the first person experience. You feel it. And science comes from a third person experience. You look from the outside at life as an object rather than a subject. Entonces, la primera diferencia es que el yoga es desde la primera persona, es una experiencia personal. Y la ciencia es desde la tercera persona, tienes que verlo como un objeto. And so it turns out that the two methods complement each other beautifully. Y los dos métodos se complementan hermosamente. Because in science, we can learn through our own observations, and then we can reproduce someone else's observations. But by setting up the same conditions, anyone can get the same result in science. Entonces, en la ciencia podemos tener nuestras propias observaciones y complementarlas con las observaciones de los demás y normalmente eso obtiene los mismos resultados. But what we cannot do in science is see what another person is feeling. Lo que no podemos hacer en la ciencia es ver lo que la otra persona está sintiendo. In yoga, we can have a personal experience and share it with other people, or try to share it with other people by teaching them to do something. En yoga podemos sentir lo que está pasando y enseñarlo a otras personas como explicando lo que sentimos. And so we can reproduce an experience that we have in another person's mind, not by writing it down and telling them how to do it or how it feels, but by showing them what to do. Y lo pueden hacer las otras personas, no tanto como si se los dijéramos por escrito, sino haciéndolos sentir lo que nosotros sentimos cuando experimentamos el yoga. But I have a motto, which is stay close to the subject. Pero tiene un motivo, como una frase que es acércate al sujeto. The subject here is the experience of yoga. El sujeto es la experiencia del yoga. So far, I have made some explanations, but I have not shared an experience with you.
hasta ahorita solamente ha explicado, pero no ha compartido una experiencia. Yeah, can you give us an example? Yes. Whether you're sitting or standing, driving, walking, lying down, you are in a posture right now. Entonces, aunque estés acostado, sentado, parado o manejando, estás en una postura en este momento. So just take a moment to pay attention to your posture and make it more comfortable. Entonces, tómate un segundo para poner atención en tu postura y hazla más confortable. So, for example, if you're sitting, make sure you're upright and balanced with gravity. Si estás sentado, por ejemplo, siente si estás derecho y que se siente el peso de la gravedad. And now, when I do that, my mind is already more calm from that. That is true. Y cuando hago eso, mi mente empieza a calmarse. If you experience something similar, then I have just transmitted the experience to you, not by telling you what to feel, but by showing you what to do. Right. Si sentiste algo similar, no nada más te expliqué qué tienes que hacer, sino te hice sentir una experiencia. Yeah, that is true. So alignment makes you like in ease, ¿no? You can be more comfortable. Te sientes más cómodo cuando estás alineado. Sí, yes. Sí. Yes. So what Iyengar yoga does is it takes this principle of using alignment to create experiences and brilliantly finds things that almost any human being can do to get the predicted experience, the desired experience. Entonces lo que hace brillantemente Iyengar Yoga es que nos pone en la posición alineada para sentir la experiencia. Yeah. So Iyengar didn't invent yoga. Others had realized this before. Iyengar no inventó el yoga, otros han descubierto esto desde antes. But he revitalized yoga and perhaps advanced yoga beyond where it had ever been by having such great insights into how you can use posture and breathing to create biological effects that result in experiences that we desire. Yeah, that is true. Entonces lo que sí hizo el señor Iyengar es que revitalizó y avanzó con el yoga al máximo porque sus insights nos ayudaron biológicamente con la respiración a sentir la experiencia. O sea, llevó al yoga a otro nivel. He took yoga to another level, ¿no? A different level, right? Yes. Todo otro nivel. A otro nivel. So the next question is exactly, it has to do with Iyengar, with Mr. Iyengar. La siguiente pregunta tiene que ver con el señor Iyengar, porque he escuchado que tú has estado en contacto en los años 80 con el señor Iyengar. So what had the biggest impact on you in Guruji's teaching? Because I know, well, I have heard in some podcasts, etc., that you were close to Mr. Iyengar. You even took him to a clinic or something to measure his lung capacity, right? Or something like that. That's right. ¿Quieres traducirlo? Esto? Sí, porque escuché que él llevó al señor Iyengar a una clínica en San Francisco en los años 80 a que le midieran el señor Iyengar su capacidad pulmonar. Nos va a contar la historia. Yeah, so what was the most thing that impacted you? Well, the biggest impact actually was not the physical postures, but the way that he could put you in a familiar posture and by speaking to you about it and giving you instructions, get you to feel it in an entirely new way. Yeah. Entonces él dice que lo que más le impactó del señor Iyengar de estar cerca de él, no tanto era lo físico de las posturas, sino que te ponía en una postura muy familiar, pero te hacía sentir otra nueva experiencia dentro de esta postura que para ti ya era muy familiar. So this part of his teaching was intangible.
esa parte de su enseñanza era intangible. And I think it's the most powerful thing. We point to his use of props and posture because it's physical and we can describe it. But the most powerful thing is his force of mind. Lo más poderoso del señor Iyengar era la fuerza de su mente. También hay esta parte de los apoyos y el material, pero lo más impresionante era la fuerza, la potencia de su mente. It must be quite a shock, like being beside him, right? I didn't meet him. Yo no lo conocí, le digo que haber sido tremendo estar junto al señor Iyengar, ¿no? Yes, it was powerful, and when he walked into the classroom, it was like he was just channeling a force of the universe. Right. Yes. Dice que sí, que era muy impresionante, y cuando entraba al salón se sentía como si canalizara la misma fuerza del universo entero. That's what a guru does, right? Es lo que hace un guru, ¿no? Yes. Yeah. So getting back to the science connection, right. What he did mentally translated into physical and biological effects. Entonces, regresando a la parte científica, lo que hizo el señor Iyengar es que lo mental. Can you repeat that one? Okay. What he did mentally translated into physical and biological effects. Lost sound. Exacto. Lo que decía su mente se traducía. Lo que él expresaba con su mente se traducía a una cuestión física y biológica. Can you hear me? Yeah. Yes. It's cutting in and out, but it's okay. Okay. So, can you tell us about when you took Mr. Iyengar to the San Francisco clinic? That very short story about that. Sure. ¿Nos puedes contar cuando llevaste al señor Iyengar a la clínica? What was the result of this research of his lungs? ¿Qué era el resultado de esta investigación de los pulmones del señor Iyengar? We went to San Francisco General Hospital. Okay. It was not a clinic, sorry. It was a clinic, yes. Hospital General. We went to the lung clinic. A la parte de la clínica de los pulmones. And we hooked him up to the standard measurements of lung function, the machines that give the standard measurements of lung function. Y como que enchufaron, como que lo conectaron a las máquinas que enseñaban esta función pulmonar. One of the measurements is called vital capacity. Una de las medidas es la capacidad vital. And that is how much air, if you breathe in as much air as you can, and then you breathe out as much air as you can, what is that volume? Y lo que medía era que metías lo más que pudieras de aire y sacabas lo más que pudieras de aire y medía el volumen de tu respiración. And when you measure that and compare different people, you compare people of the same age and the same body size. Y lo que hacían era comparar a la gente del mismo tamaño, que tuviera el mismo tamaño y la misma edad. And he was in his early 60s at the time. En ese momento estaba en sus 60s, en los 60s. So for his age and size, for his size, he had the lung capacity of a 24-year-old. Para su tamaño, tenía la capacidad pulmonar a sus 60 años de edad de un chavito de 20 años. Wow. That was impressive. Yes, it was impressive. Yeah. Okay, so, well, it was incredible to have Mr. Iyengar doing that, ¿no? Was he having fun? ¿Le gustaba? Or was he Yes.
Oh no, he was having fun. When he is outside of the classroom, he laughs a lot and he's very he's not so threatening. Oh my God. Afuera del salón de clases sí se divertía y no era tan amenazante. Okay. Although he can spark quickly to more seriousness. Aunque de repente había destellos de seriedad en él, de repente. Yeah, I can imagine that. Me puedo imaginar. Okay, so next questions have to do with restorative practice. Okay? So tengo dos preguntas, two questions. They are like together. Todos hemos escuchado que las prácticas restaurativas incrementan nuestro sistema inmune. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar la ciencia detrás de eso? That's the first question, but let me read both of them. Roger tiene un video en YouTube que habla de cómo hacer la práctica restaurativa mucho más profunda, que es lo que quiero preguntarle también. Porque en estos momentos de COVID, yo creo que es muy importante que nuestra práctica restaurativa se vuelva aún más profunda. Okay, so in English, we have all heard that restorative practice strengthens the immune system, right? So yes. We want to know like the scientific reason why. And then the second one is that maybe most of us or a lot of us have seen your video where you explain how to achieve a deeper restorative practice. So very slowly, can you explain that to us in a very simple way? Yes. So two parts. The first part is how restorative yoga may strengthen the immune system. So as a scientist... Wait, yes? La primera parte que va a contestar es ¿por qué la yoga restaurativa incrementa el sistema inmune? Thanks. As a scientist, I have to say that I don't have direct evidence of the effects of restorative yoga itself on the immune system. Okay, como un científico no hay evidencia directa de que la práctica restaurativa sube el sistema inmune. But there is a lot of evidence that sleep can strengthen the immune system. Pero hay mucha evidencia de que el sueño puede fortalecer tu sistema inmune. And there is a strong overlap between what happens in restorative yoga and what happens in sleep. Y hay un empalmamiento en lo que pasa en la yoga restaurativa y durante el sueño. And so it's possible that restorative yoga strengthens the immune system in some of the same ways. Es posible que la yoga restaurativa fortalezca el sistema inmune de la misma manera. But there's a second way that restorative yoga might theoretically strengthen the immune system. Pero hay una segunda manera en que la yoga restaurativa en teoría puede fortalecer el sistema inmune. Or if it doesn't strengthen the immune system itself, it may reduce the amount of, say, virus in the lungs, for example, to help the immune system do its job. O por lo menos puede reducir el virus que está en los pulmones de manera significativa. So the connection there is yoga in general and restorative yoga in particular uses inverted postures, inversions. Entonces la conexión es que yoga en general y en específico la yoga restaurativa usamos muchas inversiones. And in restorative yoga we stay in inverted postures for a long time. Y en la yoga restaurativa nos quedamos invertidos por un largo tiempo. In doing that, the fluid in the lymphatic system has a chance to drain and essentially flush out the system. Haciendo esa inversión, el fluido en el sistema linfático flushes out, is like se sale, se drena. It drains, right? It drains. It literally drains. So by going to the
Okay. Or No, how? So the lymphatic vessels are parallel to the veins of the body. Ok. Entonces los vasos linfáticos están paralelos a las venas. So, for example, when you take your legs up above your heart, gravity pushes both the blood in the veins and the fluid in the lymphatic vessels toward the heart. Entonces cuando pones tus piernas hacia arriba suceden las dos cosas. Tanto el fluido de la sangre de las venas desciende como el fluido del sistema linfático. The effect is even stronger in a pose like Viparita Karani, in which the pelvis is also elevated above the heart. Y es muchísimo más importante este dren si estamos en Viparita Karani, donde la pelvis está arriba del corazón, del nivel del corazón. The blood in the veins goes into the heart. La sangre de las venas va hacia el corazón. The fluid in the lymphatic ducts goes into a big vein under the collarbone here. The on this side. carotid? A vein called the subclavian vein. Subclavian. Entonces, Abajo de la clavícula. Abajo de la clavícula tenemos una vena que se llama la vena subclavicular. Mm-hmm. And that then drains into the heart and then goes to the liver and gets processed. Y eso va al corazón, llega al hígado y empieza el proceso. So the effect on the lymphatic system is to take fluids that have been collected, which include the results of immune responses. Okay, so wait. So can you repeat that again? Okay, the effect is to take fluids that the lymphatic system has collected. Okay, entonces todos esos fluidos que ha colectado el sistema and let's just say to let the body process them properly. Para que procese el cuerpo esto apropiadamente. And part of that processing is helps the immune system do its job. Y eso hace que el sistema inmune haga su trabajo. Entonces, being inverted, estar al revés, estar invertido, also gravity, ¿no? También la gravedad ayuda a que todos los fluidos vayan y es como si ayudara. We have always heard, siempre oímos que when we are upside down, like in Shirshasana, cuando estamos, por ejemplo, en parado de cabeza, they always say, you give your heart a rest. Siempre dicen, le das un descanso al corazón, right? Yes, you give your heart a rest. I will explain that next. Okay, entonces sí le das un descanso al corazón y va a explicar eso ahora. But one last thought about just being upside down, helping your immune system do its job. Okay, y un último pensamiento acerca del sistema inmune y por qué sirven las inversiones. When you turn your lungs upside down, cuando giras tus pulmones de arriba hacia abajo, al revés, it helps drain the fluids from the lungs. Hace que todo el líquido de los fluidos del pulmón se drenen. And that fluid includes viruses or other pathogens that might be in there. Y ese dren, eso que se drena, incluye al virus o algo patológico que está ahí. And that helps the body because the immune system has fewer pathogens to fight after that. Entonces eso ayuda porque tenemos menos pathogens are pathogens, germs. Germs. Sorry about that. Entonces son como que nos ayuda a quitar todo lo que no necesitamos de nuestros pulmones, virus, gérmenes, por estar al revés, también se drena. Polvo también. Dust also, drains. Okay. So it clears the lungs. Entonces los hace más claros, más libres, más limpios. Okay. Yes. In fact, when patients with COVID are in the hospital. De hecho, cuando pacientes de COVID están en el hospital.
One of the most important techniques they use to help them is called postural drainage. Wow. Algo que hacen es como drenar a través de la postura. So they put them upside down, los ponen al revés. Face down. Face down. I don't know the exact postures they use, but probably face down and a little slanted down. Wow. Entonces los ponen boca abajo y un poco inclinados. You know, when Avijata was teaching, I don't know, maybe 5 months ago, cuando Avijata enseñó hace como 5 meses, she mentioned that for people that had COVID, to do forward bends with support. So maybe she knew something. Exactamente. Yeah. Correct. Avijata dijo que nos pongamos a hacer flexiones al frente si es que adquirimos el virus con mucho soporte, un poquito inclinados. Yes. Okay, Roger, thank you for all that explanation. Yeah. And now the second part, right? Now the second part. La segunda pregunta que era cómo hacer nuestra postura restaurativa aún más profunda. How to make deeper our restorative practice. Yeah, so the second question, how to make our restorative practice deeper. The baroreflex. Sí, esa es la palabra. That's the word that I have to remember. El baroreflejo, okay. It is a blood pressure reflex that helps us relax our heart and our brain. Okay, so el baroreflejo es el reflejo que nos dice cuánta presión tenemos hacia el corazón y hacia el cerebro. The idea is simple. Okay, la idea es muy simple. If your heart beats very fast, it raises your blood pressure. Si tu corazón palpita muy rápido, eleva tu presión sanguínea. Your brain senses that and tells your heart to slow down. Tu cerebro entiende eso y le dice al corazón, detén, para. Bueno, no pares, pero bájale al ritmo. Ajá. And so the sensors that tell the brain that the blood pressure is too high are located in the neck here. Los sensores que le dicen al cerebro que está muy rápida la palpitación están en el cuello. Ajá. There are also similar sensors above the heart in the aorta, above up here. Hay unos sensores iguales, parecidos, arriba del corazón, cerca de la aorta. Dentro, in the aorta. Yes. Adentro, perdón. Ajá. Yes. They're part of the aortic wall. Es parte de la pared de la aorta. Ajá. Same as the part of the wall of the carotid artery here. Igualmente en la pared de la carótida aquí. So whenever you get your heart higher than your neck or higher than your upper chest. Entonces when we're inverted, right? Cuando estamos invertidos y nuestro corazón está por encima de nuestro cerebro. That increases the pressure on those sensors in the chest and in the neck. Hay más presión en esos sensores en el pecho y en el cuello, o sea, por tener la gravedad. That tells the brain that the blood pressure going into the brain is high. Entonces eso le dice al cerebro que se está aumentando la presión. The brain responds by telling the heart to slow down. Y el cerebro responde diciéndole al corazón, calma, slow down is, ve más lento. Yes. And also it makes the heartbeat more steady. Ajá, es la palpitación más estable. And so that is why the Iyengar yoga people say when you do headstand, it gives your heart a rest. Right. Eso es por lo que nos dicen los maestros que cuando estamos en Shirshasana, en parado de cabeza, le damos un descanso al corazón. Sí, nada más, just let me explain this in Spanish completely. Okay. Entonces, porque al estar al revés, entonces hay mucho fluido hacia nuestro cerebro y el cerebro le dice al corazón, vete más lento
y está más lento porque ya la gravedad está llevando la sangre hacia el cerebro. Right? Yeah? Yes, sí, claro, correcto. So now what's interesting is that in order to be totally calm, you have to do more than just slow down your heart. Entonces, para estar realmente calmado, no nada más es invertirte, hay que hacer algo más. You have to relax your muscles and relax your brain. Relajar los músculos y relajar el cerebro. So a relaxed muscle is a muscle that is not contracting. Relajar un músculo quiere decir no contraerlo. It's not working. No trabajar. And because if a muscle works, it needs energy, which means it needs blood and oxygen, which means the heartbeat has to speed up. Porque si el músculo trabaja, necesita más sangre, más oxígeno y el corazón tiene que trabajar más. So to truly rest the heart, you have to be inverted and relax your muscles. Right. Entonces, para realmente relajar, tienes que estar invertido y con los músculos relajados. So, yeah. So that is why restorative poses are totally supported. Por eso es que la práctica restaurativa tiene que ser con mucho soporte. So your muscles be relaxed, right? Para que tus músculos se relajen y estés invertido a la vez. That's right. Now, to relax your brain, you have to get the nerves in the brain to stop working so hard. Entonces, para relajar el cerebro, necesitas los nervios del cerebro. And yes, so there was a little skip there. So when a muscle works, it contracts. When a nerve works, it fires an electrochemical signal. Cuando un músculo trabaja, se contrae. Cuando los nervios trabajan, mandan una señal eléctrica. So to slow down the work of the brain, you have to tell the nerves to stop firing so many signals. Entonces, para alentar la actividad del cerebro, tenemos que decirle a los nervios que dejen de mandar estas señales. You can do that by mentally relaxing, by using your consciousness. Puedes usar tu conciencia para mentalmente relajarte. But you can also use physical means to slow down your brain. Pero también puedes usar medios físicos para aquietar a tu mente. And one of those is to stimulate the baroreflex. Y uno de esos es estimular el barorreflejo que hablábamos hace ratito. The same sensors in the chest and in the neck that tell your brain your blood pressure is too high. Los mismos sensores del cuello y el corazón que le dicen a tu cerebro que hay mucha sangre. They also tell the nerves in the brain to slow down and stop working so hard. They also tell the nerves in the brain to slow down, lentarse, and stop working so hard. Yeah, okay, they do a double function, right? They do a double function. Okay, hacen dos funciones. Tanto, también, además de decirle al corazón que vaya más calmo, también le dicen al cerebro que vaya más calmado, que esté más quieto. Yes, and we can all feel that when we enter a pose like Viparita Karani, our brain automatically slows down. Y podemos sentir eso, por ejemplo, en Viparita Karani, cuando nuestra mente automáticamente se para. Yeah. Yeah. And that is because the baroreflex is physically telling the neurons to slow down. Y eso es porque el barorreflejo le está diciendo a las neuronas que se aquieten. So, let me say one thing. If we pair that physical action with the proper mental attitude of calm, then we have two ways to tell the brain to slow down at once. Right. Entonces tenemos dos maneras de aquietar la mente.
tanto decirle a la mente que se aquiete, a lo mejor meditación, maybe meditation, breathing, ¿no? And the second one is physical, ¿no? Y la segunda es físicamente. Entonces tenemos dos maneras de aquietar la mente, tanto física como mental. Okay, yes. Yes. Now, Perfect. I'm going to interrupt. I know you have more questions, but I want to add something here. Okay? Yeah. Puedo decir algo. Sure, of course. It's your interview. Okay. Puedes decir lo que... So, you go upside down, and that calms the heart and the brain. Cuando estás al revés y se calma tu corazón y tu cerebro, you take a calm, you assume a calm attitude, and that helps slow the brain further. Tienes una actitud calmada y eso hace que tu cerebro más y más se relaje. But your breathing can add a third effect. Y la respiración es el tercer factor, right? And this is a physical effect. Y es un efecto físico. And I can show it to you now. A ver, nos los va a enseñar. Yes, please. It's simply to exhale and inhale a little deeper than usual for 3 breaths. Solamente 3 respiraciones de inhalar y exhalar más profundamente. And then pause and let your breathing do whatever it does. Y luego haz una pausa y deja que tu respiración haga lo que quiera. So 3, like really conscious, and the next one, breathing can do whatever it wants. That's correct. And if you did that, you will notice you automatically feel different. Okay, y si haces eso, vas a sentir que automáticamente te puedes sentir mejor. Entonces, 3 factors, just to recapitulate everything. Yes. So the first one is the physical, to be inverted and with the muscle. Perdón, I'm going to say it in Spanish. La primera es física, estar invertido, pero con músculos relajados. You get it, right? Sí, Yeah. entiendo. The second one is your attitude, your mental attitude of being calm, right? And the third, perdón, la segunda es en inglés, perdón. La segunda es la disposición mental, estar como con la mente tranquila. Y la tercera es la respiración. Y Roger está diciendo que hagamos 3 respiraciones largas y profundas, hagas una pausa y ya después dejes que la respiración haga lo que quiera, no forces, y vas a sentir automáticamente cómo estás mucho más relajado. Okay. Yes. And the reason that the breathing helps, the physical reason, is by manipulating the amount of carbon dioxide in your bloodstream. Y la razón es porque what do you mean? El dióxido de carbono, you're inhaling more, no, I mean you're exhaling more, right? Can you repeat that? Sorry. So I'll take it in small pieces. Okay. The reason that your breathing affects your brain is that it changes the amount of carbon dioxide in your brain. La razón de por qué el respirar relaja tu cerebro es porque cambia la cantidad de dióxido de carbono adentro de ti. Okay, I got it. You can immediately feel a change in carbon dioxide. ¿Puedes sentir inmediatamente un cambio en el dióxido de carbono? The 3 deep breaths reduce the amount of carbon dioxide in the brain. Los 3 respiraciones profundas reducen la cantidad de dióxido de carbono en tu cerebro. In response, your brain decides that you don't need to breathe so hard. Entonces, en respuesta, tu cerebro decide que no necesitas respirar tan fuerte. And then the carbon dioxide level builds up in your brain. Y el dióxido de carbono, el nivel de dióxido de carbono se va construyendo en tu cerebro. And often it rises higher than it was before you started breathing.
Qué chistoso. Y se eleva más que cuando empezaste a respirar. Very interesting. And it's the higher carbon dioxide that creates the calming effect. Y es cuando el dióxido de carbono está en lo más alto que sucede el efecto de relajación más profundo. Okay. But only if it's not too high. Pero que no se pase de alto. How do you know if it's getting higher and higher? If you start to feel uncomfortable, then it's too high. Cuando empiezas a sentir que no estás muy cómodo, es que ya subió demasiado. So the practice is to deliberately control your breathing so it starts to feel more pleasant. Entonces la idea sería controlar tu respiración para que se sienta más placentera. And from there, regulate your breathing so it always feels as pleasant as possible. Y regular tu respiración para que siempre se sienta lo más placentera posible. And that will be the right level to relax your brain. The right carbon dioxide level to relax your brain. El nivel correcto de dióxido de carbono para poder relajar tu cerebro. Right. Yes, that's it. Yeah. Okay. So I have some questions from the audience, and I want to ask them because sure. But thank you for all that information. That was impressive. So, because talking about this, hablando de este tema de relajar la mente a través de la respiración, una de las preguntas, déjenme encontrarla, es acerca del miedo. ¿Cómo abordar? Alguien escribió, ¿cómo abordar y erradicar el miedo yoga, tanto de uno mismo como de los alumnos? Por ejemplo, hacer un arco hacia atrás desde Tadasana, si físicamente estás listo, pero tu mente te limita. ¿Qué sugieres? So the question is, how do you approach and eradicate fear in a yoga practice? For example, if you're going to do a drop back from Tadasana and physically you're ready, but mentally you're not ready, right? So do you have any suggestions for practitioners, like, and maybe for teachers, what to tell your students when they are ready to kick for a handstand, but they are fearful about doing that? Oh, yes. So the greatest way to overcome fear is to successfully do the thing you're afraid of that you thought you couldn't do. So, Entonces, la manera más mejor para quitarse del miedo es hacer la cosa que tienes miedo lo más pronto posible. Ajá. So when you succeed, it proves to you that you can do it. Y cuando lo logras, te das cuenta que sí puedes. So you achieve it physically. Succeeding means achieving it physically, but also achieving it and not feeling afraid when you do it. Sí, o sea, lograrlo quiere decir lograrlo físicamente, pero también no tener el miedo al hacerlo. This is where props can be a great help. Aquí pueden los props, los materiales de yoga, ayudar muchísimo. So you start out totally supported in some way, either with the teachers manually supporting you, that's the best, or using ropes or whatever. Vale. Entonces puedes empezar con mucho soporte. Puede estar tu maestro deteniéndote o una cuerda o un material de apoyo. And let's say it's with a teacher, which let's say you've done it with a teacher. Y digamos que lo estás haciendo con un maestro. The teacher then guides you in the drop back near the floor and then lets you do the last part yourself. Ah, ok. Entonces el maestro te va a llevar hasta, por ejemplo, en un arco hacia atrás parado, desde Tadasana ir hacia atrás, te va a guiar hasta casi llegar y luego te permite que tú solito hagas el último esfuerzo. But now we don't have teachers around us, right? I know, now with COVID we have to do it ourselves. Sí, ahora no hay maestros, tenemos que hacerlo nosotros. But the idea is the same. The other way, maybe better for a teacher, would be to let you do the first
part yourself and to catch you near the end. Ok, otra manera sería que si hay un maestro, tú hagas la primera parte y la segunda y última parte la haga, te ayuda el maestro a hacerla. And the way to do that on your own is to drop back first to a wall, so your hands go on the wall. Right. Y la manera de hacerlo tú solo es llevar las manos a la pared, hablando de este arco hacia atrás. And then you have to be careful with your props, but you need a lower prop and a lower prop and a lower prop. It's like the teacher letting you down further and further. Y luego tienes que ir bajando los props para que es como si tu maestra te fuera llevando hacia atrás. But what about the brain? What about the mental? ¿Qué pasa con tu mente? Is there anything about? So, yes. So you have to be able to truthfully tell yourself, this is safe. Right. Tienes and que I can do, yes. decirte, sí, decirte desde tu verdad que es posible que tú hagas eso. You have to be able to sincerely and truthfully say to yourself, I've got this. Tienes que decirte a ti mismo sinceramente y con toda la verdad, puedo hacer esto. Yeah, that is true. Dropping to the wall, it's not so difficult to say. Entonces, hacer un arco hacia atrás tocando la pared no es tan difícil. Yeah, Yes. that is true. And each time you then say, well, if I can drop with my hands high on the wall, maybe I can drop with my hands lower on the wall. Y luego vas progressively, ¿no? Gradually. Yes. Entonces gradualmente vas yendo a la pared, un poquito más abajo, etc. Okay. But you have to challenge your fear a little bit, though. Yeah. Tienes so you have to drop just a little lower than you thought you could. Tienes que retar a tu miedo y ir un poquito más abajo de lo que tu mente cree. Okay. And prove to yourself that you can do it. Y probarte a ti mismo que puedes. Okay, next question, please. We're about to finish. So this is about strength and flexibility. All right. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿nos puedes hablar de esta idea de no forzar, de no jalar? ¿Y cuál es la línea delgada entre hacer tu mejor esfuerzo sin lastimarte? ¿Cómo adquirir flexibilidad a través de la fuerza? Entonces, the question is, like we have noticed that forcing ourselves had lead us to injury. So can you talk about this idea of not forcing and what is the fine line between doing your best effort without hurting yourself? Un minuto para terminar el programa. Uy, tenemos un minuto. Roger, we just have 1 more minute. Can you do that very quickly? Yes. Focus on strengthening without stretching. So go part way into the stretch. Use your muscles very strongly part way into the stretch so that the force does not tear the tissues. Entonces, usar tu fuerza, you have to use your muscles, right? Usar los músculos para que no se rompa el tejido. Ajá. So go part way into the pose. Ya entra en la mitad del camino de la postura. And use the muscles that would push you further. Y usa los músculos que te lleven más lejos. And also contract the muscles that pull you out. Y contrae los músculos que te saquen de la postura. And that way you can control the amount of strength you use against your own tissues. Así puedes controlar la medida de fuerza que uses en tus tejidos. That's a long question. I'm sorry about that. Okay, no, that's good. So contract everything and don't go too far. Contrae todo y no vayas tan lejos. Okay, so we don't want anybody to get hurt. No queremos que nadie se lastime. Yes. Okay, so Roger, I'm sorry, the time is up. Se está acabando el tiempo. Please let us know where we can find you, dónde te podemos encontrar. Tell us a little bit about your workshop and thank you for being here. Okay, so you can search rogercoleyoga.com. rogercoleyoga.com. And I have workshops on anatomy of yoga and on sleep
And maybe we'll do one that's a workshop translated into Spanish sometime soon. We're talking about it. Tiene un taller acerca de anatomía y otro acerca del sueño, y a lo mejor hay uno que va a ser con traducción al español. Entonces, en tu página, rogercoleyoga.com, ahí pueden encontrar toda la información. Yes. And also, Facebook, Roger Cole Yoga. En Facebook, en Instagram, Roger Cole Yoga. Sí. Roger, thank you so much. Thank you for all this Gracias. And be safe, que estés bien. Gracias a la AMGI, gracias a Proyectate Radio. Thank you for your time. Namaste. Thank you. Gracias a todo el mundo.